Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 16 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Nos alegra recibir el apoyo vía auspicios de empresas e instituciones cuyo trabajo valoramos mucho. Muy bien, voy con las noticias del frente político. La Comisión Permanente del Congreso rechazó ayer la propuesta del gobierno de nombrar a Pedro Cartolín como nuevo Contralor General de la República. Cartolín, que fue presentado días atrás por el Ejecutivo, ya había superado una primera votación en una subcomisión especial que se había armado para elegir al nuevo responsable de ese cargo, pero lo hizo con un margen mínimo, pues obtuvo 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Ya en la comisión permanente fue rechazado más bien por un amplio margen. 17 de los integrantes de la comisión permanente votaron en contra, solo 8 votaron a favor de Cartolín y 4 se abstuvieron. Si miramos la lista de congresistas que votaron en contra, entre los cuales se encuentran miembros de las bancadas de Fuerza Popular o de Avanza País, por ejemplo, se aprecia que ya no le está siendo tan fácil al gobierno conseguir el apoyo de grupos parlamentarios que en otras circunstancias han respaldado sus iniciativas o propuestas con más facilidad. Cabe recordar que el mandato del actual Contralor Nelson Schack culmina en julio y por tanto hay premura para elegir a su reemplazante. Como indicó el presidente del Congreso Alejandro Soto al concluir la votación, el Ejecutivo deberá ahora realizar una nueva propuesta sobre quién será el sucesor o sucesora de Schack para los próximos 7 años. Por otro lado, después de que se conociera que el Poder Judicial había ordenado reponer a Zoraida Ábalos en el cargo de Fiscal Suprema, el Congreso anunció que está preparando ya un recurso de apelación contra dicha decisión judicial. Como les explicaba en el podcast de ayer, para entender este caso hay que recordar que hace poco menos de un año Zoraida Ábalos fue inhabilitada por el Congreso por considerar que había cometido ella una infracción a la Constitución al abrirle una investigación al entonces presidente Pedro Castillo, solo para suspenderla inmediatamente después. El Congreso entendió que Ábalos quería favorecer a Castillo en violación de su deber como fiscal de la nación de perseguir el delito. Ábalos, no obstante, dijo que actuó siguiendo el mismo criterio de quienes le habían antecedido en el cargo, lo cual es cierto. Ocurre que quienes vinieron después de Ábalos, es decir, los fiscales de la nación Pablo Sánchez y luego Patricia Benavides, cambiaron el criterio interpretativo del Ministerio Público para llegar a la conclusión de que un presidente en funciones sí podía ser investigado, aunque no pudiese ser acusado más que por las 4 causales señaladas expresamente en este famoso artículo 117 de la Constitución. La principal razón por la cual el Poder Judicial le ha dado la razón a Ábalos en este fallo reciente es porque considera que el Congreso no sustentó con argumentos y evidencia concreta cuál era la supuesta infracción constitucional que le estaba imputando a Ábalos, sino que lo hizo de manera muy genérica, lo cual, según el fallo, violaba el derecho al debido proceso de la sancionada. El Congreso insiste, por supuesto, en que actuó correctamente y que la sanción que aplica es de naturaleza política antes que legal y que eso de alguna manera lo exceptúa de tener que cumplir con garantías mínimas vinculadas al derecho al debido proceso. Pronto nos enteraremos si en segunda instancia el Poder Judicial vuelve a fallar de manera favorable a Ábalos o si acoge más bien la posición del Congreso. Tiendo a pensar que lo primero es lo más probable. Mientras tanto, se ha dado a conocer que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y personas de su entorno habrían interferido en la investigación del caso de los cuellos blancos del puerto, según testimonios dados por otros fiscales a los que tuvo acceso la unidad de investigación del diario El Comercio. En la documentación presentada por el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, más conocido como EFICOP, para sustentar los pedidos de prisión preventiva por 36 meses contra el abogado José Luis Castillo Alba y el capitán de la policía Jorge Rodríguez Menacho, entre otras personas, se hace referencia a los testimonios de los fiscales Max Guamán Castro, Andy Rodríguez y Jorge Vargas Sueldo,
quienes revelaron que la suspendida fiscal de la Nación, Benavides, los presionó específicamente en la indagación contra Castillo Alba. Guamán Castro, por ejemplo, señaló en su declaración que la obstaculización y el hostigamiento en su contra comenzaron cuando planteó él formalizar la investigación y solicitar un mandato de prisión preliminar contra Castillo Alba. Según los testimonios, Benavides le habría pedido incluso al fiscal Rodríguez que prepare un informe que dé fin al nombramiento del fiscal Guamán Castro, como para poder así forzarlo pues, a tomar acción, amenazando con perder su posición. Esta es una nueva y seria acusación contra la ex fiscal de la Nación. Como recordarán, Patricia Benavides es investigada por presuntamente haber liderado una red criminal al interior del Ministerio Público que habría incurrido en acciones como cambiar fiscales para su beneficio personal o de sus allegados e intercambiar favores con congresistas. La Junta Nacional de Justicia suspendió a Benavides en su cargo de fiscal suprema por 6 meses a finales del año pasado y esta suspensión vence en los primeros días de junio, es decir, ahorita. Sin embargo, ayer por la tarde la fiscal Delia Espinosa le pidió al Poder Judicial que la vuelva a suspender, en esta oportunidad por 36 meses, en el marco de la investigación en su contra. El juez Juan Carlos Checli evaluará este pedido el próximo 22 de mayo, por lo que tendremos más noticias sobre Benavides pronto. Ahora bien, sobre el juez Juan Carlos Checli, he visto que el fiscal Alcides Chinchay ha presentado un recurso para recusarlo en la investigación seguida más bien contra la hermana de Patricia Benavides, la jueza Emma Benavides, por supuestamente haber recibido ella sobornos para liberar a personas vinculadas al narcotráfico. Recusar es un término legal que significa básicamente decir que por alguna razón un determinado juez no es imparcial o no debería estar habilitado para ver un determinado caso. ¿Por qué dice esto el fiscal Chinchay sobre el juez Checli en el caso de Emma Benavides? Pues porque los testimonios o en el testimonio del ex asesor de Patricia Benavides convertido en colaborador eficaz, Jaime Villanueva, este afirmó que Checli y Patricia Benavides tenían un pacto para favorecer a su hermana Emma. Ese dicho de Villanueva no está corroborado todavía, pero el fiscal Chinchay cree que la sospecha es suficiente para pedir que el juez Checli sea parte del caso. Pero si esto fuera cierto, Checli tampoco tendría que estar viendo pues, el caso de la propia Patricia Benavides. Juan Carlos Checli es uno de esos jueces cuyos nombres hemos venido escuchando mucho en las noticias en los últimos meses, vinculado pues, a casos de políticos acusados de corrupción o cosas por el estilo. Y por eso es bien importante llegar al fondo del asunto respecto de si hay algo o no que pueda poner en entredicho la imparcialidad de este juez. No basta para eso, por supuesto, un dicho de Villanueva. Tiene que haber algo más que sustente esa imputación, pero no puede ser una sospecha que quede pues, en el aire sin que se profundice sobre ella. Ahora, lo que pase o no con el pedido de recusación del juez Checli va a afectar los tiempos en los que se resuelva pues, este nuevo pedido de suspensión por 36 meses que se ha solicitado desde la Fiscalía para Patricia Benavides. Algunas cosas más sobre el Congreso. Ayer el coronel Harvey Colchado y la fiscal Marita Barreto, jefa de FICOP, estaban citados a la Comisión de Fiscalización, pero no se presentaron, por lo que la citación se ha reprogramado para mañana viernes, de 17 de mayo. También estaba citado el ex ministro del Interior, Carlos Morán, quien ha estado muy presente en los medios en los últimos días, tras acusar al abogado de la presidenta Boluarte, Mateo Castañeda, que también era su abogado, de supuestamente presionar a Harvey Colchado para que archive la investigación contra Nicanor Boluarte. Morán tampoco se presentó en la Comisión de Fiscalización diciendo que no puede responder sobre estos temas que ya están siendo investigados en el Ministerio Público y por tanto tiene que guardar la reserva. Hay que recordar aquí que las últimas revelaciones sobre Dina Boluarte y supuestas acciones suyas para obstruir a la justicia en el caso que compromete a su hermano, Nicanor, han hecho que se muevan en el Congreso ya algunas mociones de vacancia presidencial, nuevas mociones de vacancia presidencial contra ella. Ya habían anunciado una congresistas de la bancada de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, y ahora veo que la bancada de Perú Libre también ha dicho que va a presentar una moción de vacancia. Más temprano en la semana analicé en un podcast qué razones no justifican desde mi óptica echar a andar un proceso de vacancia y cuáles sí. Y lo que les comenté es que casos serios de obstrucción a la justicia sí pueden ser, a mi criterio, una justificación válida para un proceso de vacancia. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con que se precipite inmediatamente una vacancia presidencial. Estoy diciendo que no es descabellado que alguien considere que las cosas que se están revelando sobre Dina Boluarte, de haber mayor corroboración, por supuesto, sí pueden ser utilizadas válidamente como sustento de una moción de vacancia.
Ahora, si pasamos al análisis político, veo difícil todavía que existan los votos en el Congreso para vacar a Dina Boluarte. Para eso se necesitaría un gatillador quizá más fuerte de lo que se ha destapado en las últimas semanas para hacer cambiar pues, de opinión a los congresistas que todavía la apoyan. Pero a medida que nos vamos acercando al último año del gobierno, la probabilidad de que el Congreso se le voltee a Dina Boluarte sube. Va subiendo de a poquitos, muy gradualmente, si es que no hay escándalos mayores, pero sube. Otro hecho que vale la pena mencionar es que la Fiscalía ha formalizado investigación preparatoria contra varios efectivos policiales, más o menos como una veintena, a quienes se les imputa haber tenido responsabilidad directa en las muertes ocurridas durante las protestas a inicios del gobierno de Dina Boluarte. Los delitos contemplados en la investigación son homicidio calificado y lesiones graves. Como se sabe, los familiares de los fallecidos en las protestas han venido reclamando celeridad en estas investigaciones. Cabe recordar que hay víctimas que ni siquiera estaban participando en las protestas, pero igual fueron alcanzadas por balas de los efectivos de las fuerzas del orden. Último tema del podcast de hoy, el Consejo de Ministros decidió ayer promulgar la autógrafa, es decir, la ley aprobada por el Congreso, que permite a los trabajadores acceder al 100% de sus depósitos de compensación por tiempo de servicios, o CTS, hasta el 31 de diciembre de este año. El anuncio lo hizo el primer ministro Gustavo Adrianzén, quien detalló que esta promulgación será efectiva en los próximos días. Hasta ayer se desconocía cuál sería la posición del Ejecutivo respecto a esta ley aprobada, puesto que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, había expresado su rechazo a la libre disposición de la CTS. Según Arista, lo correcto era que se siguiera obligando a los trabajadores a mantener en esta cuenta el equivalente a 4 sueldos para que este mecanismo cumpla su propósito de permitirle cubrir sus gastos durante al menos 4 meses a las personas que se vean enfrentadas a un despido. Contradiciendo esta posición, el Consejo de Ministros optó ayer por apoyar esta medida del Congreso, que había sido aprobada por 98 votos a favor, 1 abstención y 9 votos en contra. Es decir, no han querido enfrentarse a una nueva medida de corte populista que ha salido pues, del Congreso. Mucha gente va a ver esta promulgación con buenos ojos, previsiblemente, de ahí que sea pues, esta una medida populista, porque beneficia pues, en el corto plazo a mucha gente, pero afecta a cualquiera que se vea confrontado con un despido más adelante. Pero en cualquier caso, cuando se podrá disponer de estos recursos, una vez promulgada la norma, el Ministerio de Trabajo tendrá un plazo de 10 días para reglamentarla, de modo que se calcula que recién en los últimos días de mayo o inicios de junio los trabajadores podrán acceder a los recursos disponibles en sus cuentas de CTS, la entidad financiera en las que tengan. Muy bien, eso es todo por hoy. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, que ayudan pues, a que exista un medio como Comité que explica las noticias de manera rigurosa y, como dice nuestro lema, sin dueños de la verdad. Recuerden que si les parecen valiosos nuestros podcasts de noticias, este que hago yo sobre temas políticos, o el que hace Ale Costa sobre temas económicos, o el que hace Farid Kahat sobre temas internacionales, siéntanse en la libertad de compartir nuestros podcasts en sus redes sociales o con otras personas a través de WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería, porque de esa manera nos ayudan pues, a poder impactar más con nuestros contenidos y hacer que la gente esté mejor informada. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.